Estimados amigos, estamos aquí en Plataforma Democrática, el programa que nos permite analizar los aspectos distintos de la realidad nacional desde una óptica plural y con distintos matices, como ya es costumbre en este programa. Estamos con Víctor Andrés García Belaunde y Juan Cheput, a los cuales saludo expresamente, y recordarles a todos ustedes que este programa se transmite por VHTV, Cable Más y por las redes sociales de la Coordinadora Republicana. El día de ayer, en un programa de televisión, se pudo conocer algunos personajes que en la oscuridad y no en forma explícita estarían no solamente apoyando la posibilidad de que Pedro Castillo asuma la presidencia de la República, sino se estarían prestando para ser parte de su equipo técnico en la formulación o reformulación de su plan de gobierno y eventualmente apoyarlo desde algún puesto de ministro o alguna posición importante dentro del Estado. Es importante decir que estos personajes no pueden ser catalogados, ninguno de ellos, como marxistas-leninistas, no son comunistas, no tienen antecedentes de esta naturaleza, pero sin embargo son personajes que de alguna u otra manera vendrían a contribuir en allanar el camino, no solo limpiarle la cara, sino facilitar que la población, con los temores difuminados, pueda optar por esta alternativa que, como ya hemos dicho varias veces, contiene un importantísimo riesgo para toda la República. No, yo esta vez quisiera empezar por Juan Cheput, y preguntarle que desarrolle una opinión que tú vertiste ayer en ese programa de televisión, y qué significa el compromiso, la actitud de esta gente, la conducta cívica, su compromiso con la democracia, sí o no, por parte de estos personajes que empiezan a salir. Repito, todavía están soterrados, no aparecen públicamente, no salen del closet, como se dijo ayer, pero sin embargo pueden tener en los próximos días o semanas, antes de las elecciones, un papel muy importante en la definición de los resultados electorales. Juan, empezamos por ti en esta oportunidad. Bueno, ¿qué tal, Ángel? Un saludo también para Vitocho. Mira, lo que sucede es que a estas personas se les encuentra con las manos en la masa y luego salen a negar su relación con Pedro Castillo. Es decir, hay una suerte de complejo de inferioridad o se ven envueltos pues en una situación en la cual no quieren decir lo evidente, que es que están apoyando a un personaje absolutamente cuestionado. Yo lo que señalaba ayer en el programa de Beto Ortiz era que estas personas no son nuevas en el Estado. Yo siempre he tenido una hipótesis que Vizcarra no ha sido otra cosa que un instrumento de un sistema, de un grupo de personas que llega al poder con fuerza en el gobierno de Ollanta Humala en el 2011, que están desde las épocas de Toledo, pero subrepticiamente, por lo bajo, y van adquiriendo fuerza con el tiempo, y luego de un desplazamiento que sufren en el gobierno de García, regresan con fuerza con Ollanta Humala y desde allí no quieren salir del aparato del Estado. Fundamentalmente están en el Ministerio de Educación, de Salud, en otros ministerios importantes. Es una burocracia dorada, pues gana más de 20.000 soles. Entre ellos se comparten las consultorías, abarcan estudios de abogados, universidades, ONGs. Por eso digo, es un sistema. Y este sistema ve peligrar su posición de ingresos y de prebendas con la posibilidad de un cambio de gobierno. De allí que le salten al cuello a Keiko Fujimori. La defensa que hacen no es de la democracia ni del régimen democrático, sino es una defensa crematística de sus ingresos, de sus intereses. Y eso es lo único que los preocupa. En estos momentos, por ejemplo, tienen todo el tiempo del mundo para manifestarse en las redes sociales, pues el trabajo es virtual, y fueron protagonistas de la asonada contra Manuel Merino en noviembre del 2020, el año pasado. Esta masa burocrática salió a las calles, incentivó la violencia a través de las redes sociales, y hoy en día son aquellos que desde diversos lugares pretenden seguir quedándose.
Entonces, para mí no es nada nuevo. Salen algunos nombres, Curburneo, Pedro Franque, pero ellos son marginales. Acá el grueso burocrático son los funcionarios de segundo y de tercer nivel, que a la larga son aquellos que le dan la fuerza en términos de representatividad y de votos al gobierno. No olvidemos que cuando Luis Alva Castro casi pasa la segunda vuelta en el año 1990, no fue porque la gente fuera hincha de Alan García y de su pésimo gobierno, sino porque Mario Vargas Llosa amenazó con despedir a los burócratas. Y los burócratas que eran tan numerosos, más sus familias, más sus allegados, constituyeron la fuerza que casi hace que Alva Castro pase a la segunda vuelta. Lo mismo sucede ahora. El incremento del sector público, del sector servicios, ¿no? Es más que evidente. Y ellos son los troles que nos insultan a nosotros tres, que insultan a este programa. Son los que tienen todo el tiempo del mundo para estar haciendo campañas, contracampañas y defendiendo en este caso a Pedro Castillo y defendiendo a Vizcarra. En el fondo, no es otra cosa que una manifestación del vizcarrismo que apoya hoy a Castillo. No es otra cosa que eso. Y vamos a ver las caras en el debate que se va a dar el próximo 23. Esperemos que Pedro Castillo honre su palabra del debate técnico para que de esa manera podamos ver quiénes son los funcionarios que lo acompañan. Muy bien, efectivamente ahí hay pues una exigencia por parte de los sectores democráticos y del país entero a que las elecciones se desarrollen con todas las garantías, y una de ellas es el poder conocer los planteamientos, plataformas, medidas que los distintos candidatos van a formular a todo el país. Yo, Víctor Andrés, quisiera preguntar o conversar contigo sobre lo siguiente. A lo largo de la historia ha habido personajes que no han sido, digamos, por sus antecedentes, por su visión del mundo, autócratas, ni personas que de alguna u otra manera, digamos, tenían una adhesión a ciertas formas autoritarias. Pero en alguna circunstancia, en algún momento, estas personas vuelcan todo su conocimiento y apoyo político a estructuras dictatoriales. Quiero aquí recordar a Carlos Delgado, que fue uno de los delfines de ahí en la torre, del partido aprista, que fue uno de los principales colaboradores y asesores de la dictadura de Juan Velasco Alvarado. Y si repasamos la historia, Juan ha hecho alusión a estos personajes. Mira, no solamente aquellos que tienen una militancia y una posición, digamos, que corresponda a lo que Castillo piensa. En fin, en una democracia eso es legítimo. Podemos nosotros discrepar, pero es legítimo tener posiciones distintas. Sino me refiero a muchos, entre ellos algunos empresarios incluso, que a la hora de la verdad, en lugar de alinearse con la defensa del sistema republicano, dan un paso más allá, saltan al vacío y se comprometen y esperan darle sustento. Claro, el argumento es que lo van a moderar, que lo van a regular, que lo van a limitar, pero en el fondo se convierten en personajes que sin duda alguna cumplen el triste papel de darle los argumentos que le falta, en este caso a Castillo, para poder ser atractivo ante un sector de la población. Este es un rol que yo no sé, yo lo califico de traición, ¿no? Traidor es aquel que, manteniendo una posición determinada, cambia por algún tipo de beneficio o interés. Y esta gente son traidores. Yo creo que es importante ya marcarlos a fuego, porque tengo la impresión que estos personajes a la República, que incluso los propios radicales, comunistas, extremistas que tienen su espacio, y bueno, eso es parte de su posición y su visión del mundo. ¿Qué te parece a ti? ¿Podrías hacer un recordar de eso? ¿Cómo hubo incluso en el gobierno de Acción Popular gente que se pasó al otro lado y empezó a bloquear el régimen democrático por algún tipo de diferencia, pero terminó haciéndole el juego a los enemigos de la democracia, queriendo o sin querer, pero el resultado fue nefasto? No, eso sucede siempre, eso sucede siempre.
eso sucede siempre, bueno, sucede pues desde la independencia y antes probablemente también. Hay que recordar que la gente que trabajó con San Martín y que odiaba a Bolívar, trabajó con Bolívar cuando llegó al Perú, ¿no? Uno de ellos fue Torretagle, nada menos, pero después se dio cuenta que no podía trabajar con Bolívar y era patriota y se volvió realista. Pasó de ser realista primero a ser patriota, y acabó siendo realista y murió en el Real Felipe. Murió en el Real Felipe, pues, de una de las... A Torretagle, pues, a pesar que ahora lo han hecho por amistades, lo han llevado pues a Trujillo, lo han enterrado en la Catedral de Trujillo, cuando en realidad sí, proclamó la independencia de Trujillo, pero después se fue realista, totalmente realista, y murió esperando en el Real Felipe que venga un buque español y lo rescate para llevarlo a España. Entonces, eso ha pasado siempre en el Perú, lamentablemente, ¿no? Eso ha pasado siempre en el Perú. Y en el caso de Belaúnde, que tú has mencionado, el año 68, muchos que apoyaban a Belaúnde dejaron de apoyarlo los últimos días cuando se hablaba mucho de golpe y se fueron con Velasco, entre ellos su propio vicepresidente Edgardo Seoane Corrales. Seoane, así es. Y el vicepresidente de Belaúnde, su primer vicepresidente, no el segundo, el primer vicepresidente. Y fue a felicitar a Velasco días después del golpe. Y Velasco le dijo a su decán, volteó y le dijo, a este señor no hay que darle nada, porque si traicionó a Belaúnde también me puede traicionar a mí. Claro, Velasco era muy casurro, ¿no? Entonces, bueno, y se unieron claro, no necesariamente belaundistas, pero algunos cercanos, otros lejanos, pero se unieron al Velasco. Por ejemplo, Juan José Vega, historiador, que había sido nada menos que alcalde de Miraflores por Acción Popular, candidato a alcalde de Miraflores por Acción Popular. Después Cornejo Chávez se unió a Velasco. Alberto Ruiz Eldrich se unió a Velasco. Claro, él venía de la cantera de izquierda, pero se unió con mucha facilidad. El Gordo Sondek también. Después, nada menos que el colaborador del comercio, Augusto Zimmermann Zavala. Se volvió velasquista, pero de Palacio. Trabajaba en Palacio. Entonces, yo creo que han habido, lo que tú has mencionado, Carlos Franco, por supuesto, también, pero han habido mucha gente que se hizo velasquista y que son gente, pues, que lamentablemente, como dicen en México, no están acostumbrados, que es un mal negocio, es una antipatía, es un desacierto vivir lejos de la ubre del Estado. Entonces, ellos son leales al Estado, leales a la planilla del Estado, y por lo tanto se acomodan. Lo que ha pasado en el Perú es que, caído Fujimori el año 2000, con Paniagua, hay mucha gente que se fue, y luego las izquierdas se unieron al toledismo, a García fue más complicado porque García tenía su propio partido, aportaba a su partido y aportaba a su gente, entonces ahí no había pues que disputar mucho. Después viene Humala, o sea, gente generalmente que capta el voto de la izquierda, la simpatía de la izquierda y que no tienen partido propio. No lo tenía Toledo, no lo tenía Humala y por lo tanto no lo tenía PPK. Se han unido a PPK, que era un lobista ya internacionalmente conocido, y lo dijo el diario financiero de Santiago de Chile, lo dijo cuando fue elegido, que ya era un financista conocido, era un lobista y que había cobrado comisiones. Eso se dijo en Chile, pero en el Perú la izquierda apoyó pues a PPK y lógicamente había que apoyar a Vizcarra y había que apoyar pues a Sagasti. Cuando entró Merino, Merino es un hombre que tiene partido, que tiene una organización, nos puede sacar, puede reemplazar. No, es otra cosa. Merino no era parte del juego político de los morados, de los Forsyth, de los Verónica Mendoza, etcétera, no, de los Zamora, de los Ugarte, no era parte de ese sector y por tanto había que salir a las calles a protestar y lo tumbaron, por supuesto. Entonces, ahora están buscando ellos con quién se alían. Saben que con Keiko no van a llegar a ninguna parte. No creo que Keiko los persiga porque la impresión que tengo es que ella quiere rehabilitar su nombre y quiere
no cometer los errores de su padre. Esa es la impresión que tengo, el tiempo lo dirá, el tiempo lo dirá. Pero saben que ahí atrás de Keiko sí hay una organización, mal o bien, pero existe una organización y existe un partido y existe pues además un sector de la sociedad que está más o menos organizada para apoyarla. En cambio Castillo no, es una persona surgida de la nada, surgió pues de un sombrero, de un mago que sacó un conejo y ahí está. Y por lo tanto hay que apoyarlo porque a él sí podemos manejarlo, de él sí podemos colgarlo. Como no tiene ideas, Castillo es un hombre muy elemental, muy mediocre, de muy poca cultura y de formación, pues ellos creen que es la persona ideal para manejarlo. Y están colgados ahí, Zamora, Ugarte, y van a ver, pero Frank, todo lo que ustedes han mencionado, se van a colgar de eso para lanzar sus ideas. Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué hacen si no viven del Estado? ¿Quién los va a contratar? ¿Los va a contratar la Telefónica? ¿Los va a contratar a Licor? ¿Los va a contratar el Grupo Gloria? ¿Quién los va a contratar? ¿A dónde van a trabajar? Tienen que trabajar para el Estado. No les queda alternativa. Tienen que trabajar para el Estado. Y el Estado tiene que ser un Estado complaciente con sus ideas. Y si es posible, permitirles actuar y que ellos puedan poner sus ideas allí en debate y aplicarlas con mayor razón. Entonces yo creo que aquí eso es lo que está pasando. No interesa aquí los odios, que por supuesto que son parte del tema, pero aquí lo que interesa es el tema personal, ¿no? ¿Qué hago yo después de Sagasti? ¿Quién me emplea? ¿A dónde voy a trabajar? ¿Quién me va a sostener? ¿Quién me va a respaldar? ¿Quién va a pagar mis frijoles? Bueno, yo creo que ese es el tema, ¿no? El tema de los frijoles es lo que prima en el día de hoy. Bien, claro. Mira, este diagnóstico, más las palabras de Juan, pues ponen uno de los dramas y problemas más complicados que tiene el Perú. Mira tú, si en el país hubiera solamente las tensiones sociales que hay en otro país con sus dificultades, inclusive de naturaleza estructural, los problemas de desigualdad y una fuerte conflictividad política, ya tendríamos un problema. Y eso existe en nuestra patria, pero además hay el hecho que quienes quienes deberían defender los principios republicanos tienen una posición sumamente endeble, por no decir mediada por el mercantilismo. Y en cualquier momento están dispuestos a consentir su posición para conciliar con regímenes autoritarios ajenos a la democracia a las cuales ellos dicen tener lealtad. En realidad lo que hay aquí es una traición, una suerte de deslealtad a la democracia por parte de ciertas élites, que yo creo que es una de las explicaciones del por qué el Perú no ha podido tener una conformación democrática más sólida y duradera como la que todos hubiéramos querido. Aquí hay un tema fundamental, la debilidad dentro de la clase política o dentro de las élites políticas para ser tentados por vocaciones autoritarias o ajenas a la práctica y al desarrollo democrático. Pero hablando de eso justamente, hay un debate que se va a iniciar probablemente en los siguientes días y vamos a ver cómo se ubican las posiciones y sobre todo la prensa. Me refiero, habíamos conversado en un programa anterior sobre la necesidad que este Congreso, antes de irse, pudiera hacer algunas reformas importantes en materia de constituir el Senado. El Senado inclusive, que en el caso de ser aprobado, podría ser un elemento de mitigación y contención de cualquier tentación autoritaria. Creo que eso sería un tema porque implicaría una elección a mitad del periodo y además bajo ciertas reglas y podría ser una consulta al pueblo para que se pueda pues desalentar cualquier apetito autoritario. Y la otra tarea fundamental que dijimos era la necesidad de que se complete el número de los miembros del Tribunal Constitucional, porque como concluimos en aquella oportunidad, en el caso de no ser así, el nuevo Congreso, por su alta fragmentación y por el peso que tiene el radicalismo, tiene los votos suficientes para bloquear e impedir que pueda darse efectivamente ello. Entonces, aquí hay un debate fundamental. Además, creo que se quiere discutir algunos otros temas
me han contado hace unos instantes sobre los alcances real de la cuestión de confianza para que el señor Castillo no la utilice como lo hizo Vizcarra y entonces tenga un pretexto, entre comillas, aparentemente constitucional para poder cerrar el Congreso y hacer su proceso constituyente con una nueva constitución, tal como lo ha venido diciendo de manera explícita. Entonces, es importante que se pueda partir la legislatura, en fin, que se den el tiempo necesario. Estamos contra el tiempo, sin duda alguna, pero que el Congreso de la República le pueda legar al país entero y al futuro nacional estas reformas y estas medidas que puedan servir de contrapeso a cualquier tentación autoritaria que pudiera venir en lo futuro, en lo sucesivo. Sobre el particular, me gustaría conocer tu opinión, Juan. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con los cambios, ¿eh? Mira, esta mañana yo conversaba con un destacadísimo periodista del Washington Post, Juan Carlos Iragorri, conductor y director del podcast que recomiendo a todos del Washington Post, que es una lección magistral de periodismo en español, y me decía, ¿no? Mira, Juan, a mí me impresiona no encontrar en ningún medio peruano que le pongan contexto a las cosas. O sea, el por qué se hace, ¿no? Y me hablaba específicamente de lo del debate en el penal de Santa Mónica. Es en Santa Mónica y punto, ¿no? Entonces una escucha de Honduras, de Miami, de Francia, de España, no sabe qué es Santa Mónica, si es una cárcel y por qué es allí, ¿no? O sea, no pone en contexto. Y yo le explicaba que la situación es generalizada. En este caso específico, se desinforma, en el caso del Senado, de los cambios que debería haber en la cuestión de confianza, se desinforma y se dice Keiko Fujimori ha pactado con APP para hacer los cambios respectivos. Estos cambios, lo sabe perfectamente Víctor Andrés, lo sé yo, están planteados desde el Congreso anterior. El retorno a la bicameralidad, incluso Vitocho creo que tiene un proyecto, yo presenté otro, y lo de relativo a la cuestión de confianza fue algo que también se empezó a discutir antes que sucediera lo de Martín Vizcarra, que ha sentado un precedente nefasto. Entonces, estos cambios son fundamentales por varias razones, ¿no? En lo que se refiere al Senado, yo considero que hay un intangible mundial que se reconoce y del cual acá se burlan, que es el aporte de prestigio a la política. Como leí en un texto mexicano, el solo hecho de anteponer senador a tu apellido ya te transforma en un prohombre, te obliga a otro tipo de comportamiento, te convierte en un personaje distinto y distinguido, ¿no? Que quieres honrar esa palabra. Ese es el efecto intangible psicológico de la palabra senador. Y por otro lado, las funciones propias del Senado que tienen una característica mucho más reflexiva, que aminoraría la forma como se conducen los debates y cómo se llegan a conclusiones en la Cámara Política por excelencia, que sería la de diputados. Entonces yo creo que sería un gran aporte para esta suerte de inflación legislativa que hay en la unicameralidad. Aparte que si es con distrito electoral único, traería pues a personajes, a personalidades con visión integral, visión de Estado, visión nacional, no visión pueblerina, tribal, como por ejemplo Vizcarra con su visión moqueguana de los dramas nacionales, ¿no? Entonces serían personajes, personalidades con otro tipo de visión de país, y creo que sería el mejor regalo que se le podría hacer al Perú en el Bicentenario. Y el otro elemento que tenemos que tomar en cuenta, ¿por qué nuestra preocupación porque se elijan los miembros del Tribunal Constitucional? Es por el carácter fragmentado del próximo Congreso, en el cual ya hay 44 parlamentarios vinculados a la izquierda, entre Juntos por el Perú y Perú Libre, que han dicho que se van a oponer a cualquier tipo de reforma en el Parlamento, salvo que sea a través de una asamblea constituyente. Y por otro lado, las posibilidades de boicotear los procesos de elección del Tribunal Constitucional desde el momento que son manipulados por ese mismo grupo de gente que apoyó a Vizcarra. Entonces, eso convierte en imprescindible que el actual Parlamento elija, desde mi punto de vista, por lo menos a 2 parlamentarios. Hay quienes dicen 3, yo en realidad me contentaría con 2, ahí hay 2 personajes nefastos, que creo yo que tienen que salir no solamente por antigüedad, sino por el daño que le han hecho al país, y no debería, y lo bueno es que este Congreso ha demostrado no tener
complejo de inferioridad ni cosa por el estilo, el actual. Y yo creo que deberían abocarse a evitar las presiones que vienen de aquellos que quieren que se mantenga el establecimiento, el statu quo, y procedan a elegir a los miembros del Tribunal Constitucional dentro del proceso cuya metodología ya ha sido planteada públicamente y que se está llevando a cabo. Muy bien, Juan. Creo que es muy importante tu opinión al respecto. Y Víctor Andrés, yo también en la misma línea, reflexionar sobre lo siguiente. El Congreso tiene un mandato que nace del propio pueblo. Su legitimidad es el acto electoral que ya hace un poco más de un año los ha puesto en el poder. Para eso el pueblo se pronunció en un momento determinado y ellos tienen una instrucción, digamos, por parte del pueblo para llevar adelante las reformas que consideren convenientes. Esa es la regla de oro de un Estado representativo. La representación es eso. Porque si ahora se pretende, mira tú, que los representantes del pueblo, los que nacen de la voluntad popular en las urnas, estén sometidos a las opiniones que den los periodicazos o los medios de comunicación y ciertos personajes que desde algunos aparatos ideológicos hacen ciertas campañas de opinión pública, además circunscritas a algunas determinadas condiciones, estamos invirtiendo el orden de la soberanía. La soberanía entonces ya no radicaría en el que es electo por el pueblo, sino en una suerte de, entre comillas, falsa sociedad civil manejada por intereses subalternos, particulares, que quiere imponerse al proceso político democrático en el país. Creo que eso es lo que está en juego en última instancia, y eso es algo que merece por parte de todos nosotros un rechazo contundente. ¿No te parece, Víctor Andrés? Sí, exactamente. Estamos convencidos ya desde González Vigil, ¿no? Francisco de Padua González Vigil en 1833 o 36, en su famoso discurso que acusaba a Gamarra, al Mezcal Gamarra, nada menos, decía que el Parlamento era el primer poder del Estado. Después ahí a la Torre se lo copió 100 años después, ¿no? Pero decía que el primero del Estado. ¿Por qué? Porque podía censurar a presidentes, a ministros, a enjuiciar a jueces, etcétera, etcétera. Es una larga lista de las cosas que podía hacer el Parlamento y por lo tanto dijo que el Parlamento, bajo esas circunstancias, era el primer poder del Estado. Pues bien, yo creo que no sé si será el primero o el segundo o el tercero, pero es un poder del Estado muy importante y es un poder soberano. Es el recipendiario de la voluntad popular, como lo es el presidente de la República, como no lo son los ministros, que son elegidos a dedo por el presidente de la República, como no lo son los magistrados, jueces y fiscales que son elegidos a través de ciertos concursos, etcétera, etcétera, etcétera. Administran justicia en nombre del pueblo, pero no son elegidos por el pueblo. Y entonces, en el caso del parlamentario, sí, legislan en nombre del pueblo y son elegidos por el pueblo. El pueblo los elige. El pueblo ha elegido pues a Becerril, a Vilcatoma, a Cheputa, a Vitocho, a Mulder. El pueblo ha elegido a todos, a Bruce, en fin, a Arauz. No eligió el pueblo, eligió pues a Sagasti también, por supuesto, eligió pues a Merino, pero el pueblo no ha elegido a los ministros, ni a los jueces, ni a los miembros del Tribunal Constitucional. Son otro tipo de designación o de elección. Entonces, es soberano el Congreso, el más soberano de todos quizás, pero es el más cuestionado. El que se habla ahora de legitimidad, de legalidad y de legitimidad. Empiezan a hacer una diferenciación que muchas veces no existe y la van creando y la van diferenciando. O sea, puede ser legítimo, pero no tiene legitimidad. Y por tanto hay que tirarse abajo del Congreso porque no tiene legitimidad. ¿Y quién es el que fija la legitimidad? ¿La ONG o un periódico, un periodista o un politólogo? No, o las encuestas. O las encuestas. Claro. Entonces yo creo que eso es fatal. Eso es fatal. Si no respetamos la soberanía del pueblo, mire, yo una vez dije, no sé si en este mismo programa contaba lo de Ortega y Gasset, ¿no? Cuando Ortega y Gasset le preguntaron qué le pasó a España, por qué se desgarró España en una guerra civil de 1 millón de muertos, falló, ¿qué cosa falló? El Congreso, la clase política, la clase dirigencial. Entonces Ortega decía, señores, falló la sociedad española que estaba enferma. Una sociedad enferma, un pueblo enfermo produce autoridades enfermas también. Es una cosa lógica.
Eso es lo que ha pasado. Entonces, eso es un poco lo que puede pasar en el Perú. No es que el pueblo esté enfermo ni la sociedad esté enferma, pero está muy cerca en todo caso a estarlo y elige lo que tiene. Elige, pues, en Italia eligieron en una época la chicholina, aquí eligieron a Susy Díaz. Entonces, bueno, cada cual elige al que quiere que lo represente. Entonces, eso es parte de la soberanía y eso no se puede discutir. Bueno, se ha discutido mucho ya, pero no se puede seguir discutiendo ya. Es un tema bastante trasnochado y por tanto lo que hay que hacer es elegir mejor, prepararnos mejor, lo que decía Sarmiento, el pueblo soberano, pero al pueblo también hay que educarlo, al pueblo hay que educarlo, hay que guiarlo. Entonces yo creo que eso es fundamental y eso es lo que no se hace. Se trata siempre de hacer abusos acá, de hacer abusos y de tirarse abajo el Parlamento. El Parlamento es la institución más castigada y más criticada de todas. Sin embargo, si uno ve las encuestas, el desprestigio del Parlamento está a la par que el prestigio del Poder Judicial, a la par que el prestigio del Ministerio Público, a la par que el prestigio de la policía. En otras partes del mundo, en España, en Francia, en Italia o en Estados Unidos, el Parlamento tiene poca popularidad, es cierto, un poco mejor que en el Perú, pero tiene poca popularidad, 10, 15, 20, 25%. Pero el Poder Judicial en esos países, o la policía, o el Ministerio Público, están con 80, 90% de respaldo. O sea, allá sí hay diferencias. Aquí no hay diferencias. Aquí todos estamos por debajo del umbral, ¿no? De la credibilidad. Allá no. Allá solamente unos y no otros. Entonces funcionan esas instituciones. Entonces, yo creo que aquí lo que hay que hacer es reforzar la autoridad del Congreso. Y ahora, el Congreso ha venido a menos. ¿Por qué? Porque le falta la Cámara Alta. Y siempre acá lo ha dicho Ángel y Juan también. O sea, la Cámara Alta es el Tribunal Constitucional. Todos recurren al tribunal para revertir las aprobaciones de leyes que hace el Congreso. O el Consejo de Ministros para observar leyes. O sea, el Senado es fundamental. O sea, el daño que le hizo el fujimorismo eliminando el Senado en el año 93, hasta ahora lo estamos pagando. Y además, es cierto, se hizo una constitución, pero una constitución que el capítulo económico lo puso el Banco Mundial. Sí. Nadie lo creó acá. El capítulo económico no fue ideado por un economista peruano, no. Fue importado como un libro importado con una receta clarísima puesta por el Banco Mundial, que además el Banco Mundial hoy día piensa lo contrario de lo que pensaba en el 93. Pero ahí está. Y eso Víctor es lo que entiende. Sí. El consenso de Washington. Exactamente. Así se llamó, el consenso de Washington. Exactamente. El consenso de Washington, que ahora ya no está en consenso, que ahora está discutido y está en revisión. Perfecto. Eso fue lo que se hizo en ese momento. Y la parte constitucional fue redactada por un cooperativista, un caballero, un señor, pero de cooperativista no sabía de derecho constitucional, que fue Carlos Torres y Torres Lara. Y la redacción de la Constitución, para revisar su redacción, fue hecha nada menos que por Marta Gilman, que es lingüista, que tampoco de derecho sabía mucho, mujer inteligente y valiosa, pero no sabía de derecho. Entonces, por eso es los errores. Y el tema de la cuestión de confianza es un tema de redacción, mal redactado el artículo. Y por esa mala redacción es que Vizcarra ha hecho lo que ha querido hacer. Entonces, había que hacer ajustes. Y si este Congreso, como decía Juan, que le ha perdido miedo al Ejecutivo y ya se ha envalentonado ante las crisis y críticas, si este Congreso no hace ese tipo de retoques que es necesario hacer, el próximo no lo va a hacer porque sabemos ya con la claudicación de Indira Wilca, de Marisa Glave y de otras, la señora Tariona y otros más de Juntos por el Perú, que ahora sí apoyan a Cerrón y antes no lo apoyaban, se peleaban con él, se distanciaban con él y ahora sí lo apoyan. Bueno, esos votos que están ahí les permite llegar a Perú Libre a tener 40 y tantos, 44 probablemente legisladores, y con eso van a impedir cualquier tipo de reforma e inclusive van a impedir cualquier tipo de elección en el Tribunal Constitucional. O sea, estamos advertidos. A mí no me gusta hacerlo tan apuradamente y hacerlo en 2 legislaturas que se puedan crear a última hora. Lo sé, pero lamentablemente es factible hacerlo, es legal hacerlo, es legítimo hacerlo y es necesario hacerlo. Sí, claro, sin duda alguna.
Y creo yo que estas reformas son elementales para defender justamente la democracia y el régimen constitucional. De no hacerse, estas reglas, digamos, o estas ausencias, lo que van a hacer simplemente es favorecer cualquier vocación autoritaria que aparezca por ahí. Y en Castillo eso está invívido, eso está súper presente. Por eso creo que es importante abocarse a pesar de los tiempos. Yo también coincido contigo, no es la mejor circunstancia, pero en fin, la circunstancia la pone la realidad y sobre todo los riesgos y peligros que entraña el futuro inmediato. Y frente a eso no debemos ser mezquinos y hacer las correcciones ahora, tomar las medidas para que esto pueda, digamos, encauzarse dentro de cierto equilibrio y no desbarrancarse pues hacia un abismo sin fin, que es lo que puede parecer, ¿no? Y creo que ya es tiempo también de eliminar esa cuestión que Vizcarra lo dijo y lo dijeron los opinólogos vinculados al caviaraje, que una cosa es la legitimidad y otra cosa es la legalidad. Sí, pero lo que se olvidan es que ya desde Max Weber, a fines del siglo pasado, del siglo XIX, XX, él decía que la legitimidad moderna, ¿no? No se basa en la tradición, en la familia, ni en la religión, sino se basa justamente en el respeto a la legalidad. ¿Quién es legítimo? Aquel que adecua su actuación a reglas objetivas, generales y abstractas. Esa es la legitimidad. Entonces no hay una división pues entre legalidad, porque si no entonces cualquier turbamulta, cualquier correlación de circunstancias que se puede crear, como la hicieron por ejemplo para tirarse abajo a Merino, empujada por medios y qué sé yo, es la fuente de poder y eso sería realmente fatal. Mira, en realidad este es un programa muy interesante, creo que muchas cosas, hay otras que se han quedado. Ángel, solo para los alumnos universitarios que nos siguen a los tres, lo que tú acabas de mencionar está en Economía y Sociedad de Max Weber. Claro, eso es un tema básico y aquí se lo da como moneda corriente. No, sí, entonces mira tú, la autoridad que nace de las urnas del pueblo se deslegitima. Perdón, se deslegitima cuando tú rompes la legalidad. Vizcarra, cuando rompió las reglas fundamentales del proceso. Mira, en realidad, como les decía, muy contento de este programa, agradecerle su valiosísima participación y decirle a los amigos que nos están escuchando y siguiendo, muchas gracias por su preferencia y nos vemos ahora sí la próxima semana a seguir analizando los problemas más candentes y preocupantes de la vida nacional. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a ustedes dos y hasta la próxima. Muy bien.